Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a mi canal Nene Casper, sean todos bienvenidos. El tema de hoy, ¿por qué enjuiciar a los expresidentes? ¿Por qué hay que asistir a votar en la consulta popular este próximo 1 de agosto? Aquí te tengo la información importante para todos aquellos que no estamos bien informados, que no sabemos cuál es la causa, la razón por qué hay que ir a votar, por qué sí a la consulta popular, por qué sí a enjuiciar a los expresidentes. Vamos a ver qué es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también en las redes sociales anda un mensaje, un texto, en el cual están explicando todas las razones o algunas razones por las que hay que enjuiciar a los expresidentes, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto. Vamos a ver qué es lo que dice el presidente. Iniciamos, sean todos bienvenidos. Recuerden, los invito a que se suscriban, a que le den like y a que compartan. Este video te invito a que lo veas, que es muy importante. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice el presidente. Este video también anda en las redes sociales con todo. Se anda compartiendo, se anda haciendo viral. ¿Por qué? Porque este 1 de agosto sí al juicio a expresidentes. Esta consulta popular que se llevará el 1 de agosto. Vamos a ver qué dice el presidente. ¿Por qué juzgar a Salinas? Bueno, porque entregó todos los bienes de la nación y del pueblo de México a sus allegados. Así de sencillo. ¿Por qué juzgar, entre otras cosas, a Zedillo? Porque con el FOBAPROA convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública y llevamos 30, 40 años pagando esa deuda. ¿Por qué juzgar a Vicente Fox? Porque engañó al pueblo, porque con el esfuerzo de muchos llegó a la presidencia y se convirtió en un traidor a la democracia. Él ha confesado de que cargó los dados en la elección del 2006 para imponer a Felipe Calderón. Es un atentado a la democracia. ¿Por qué juzgar a Felipe Calderón? Porque desató la guerra, declaró la guerra a la delincuencia sin atender las causas y se llevaron a cabo masacres. Habían instrucciones de rematar a heridos. Ya están los datos, los niveles de letalidad en enfrentamientos. 2 años de Calderón en enfrentamientos, más muertos que heridos o detenidos. Agréguenle de que el que estaba de secretario de Seguridad Pública está en la cárcel en Estados Unidos. Y sobre todo el daño que se causó, que convirtió al país en un cementerio. ¿Por qué enjuiciar a Peña Nieto? Por los actos evidentes de corrupción. Está como testigo protegido el que estaba de director de Pemex, declarando de que por órdenes superiores, para aprobar las llamadas reformas estructurales, sobre todo la reforma energética, se entregaba dinero a legisladores de los partidos que ahora son de oposición. Entonces, hay materia. ¿Qué ocasionó todo esto? La ruina del país, el que México perdiera su posibilidad de desarrollo en los últimos 30 años. Efectivamente, amigos, aquí explica el presidente algunas razones por las cuales se deben de enjuiciar a los expresidentes, por las cuales se deben de enjuiciar a Carlos Salinas de Gortari, a Felipe Calderón, a Vicente Fox, a Ernesto Zedillo, a Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? Pero aquí en Facebook me encontré un mensaje que anda circulando ahorita fuertemente y en realidad lo leí todo y encontré razones más claras, más concretas, más contundentes, las cuales nos van a hacer entender para aquellas nuevas generaciones, para todos aquellos que no saben el pasado de México, ¿no? Que no saben el pasado desde Carlos Salinas de Gortari. Tal vez nuestros padres lo sepan, nuestros abuelos, pero nosotros, digamos, las nuevas generaciones, los jóvenes, los adolescentes, pues no saben las razones por las cuales deben de ser enjuiciados. Le han hecho tanto daño al país que ya nada más faltó que vendieran pues a México completo, ¿no? El territorio mexicano. Vamos a ver estas razones, las vamos a leer
te invito a que pongas mucha atención, te invito a que te informes y por qué sí a la consulta el próximo día domingo 1 de agosto. ¿Ok? Vamos a ver, está muy bien redactado esto, dice, número 1, el 6 de julio de 1988 llega a la presidencia Carlos Salinas de Gortari mediante un fraude electoral y solapado por el PAN. ¿Ok? Desde el 6 de julio de 1988, ¿ok? Todos, bueno, algunos éramos niños, algunos todavía ni nacíamos, ¿no? Luego, en mayo de 1989, los diputados del PRI y del PAN aprobaron el Plan Nacional de Desarrollo de Carlos Salinas, que establecía la venta de 250 empresas públicas al sector privado. Pongan atención, 250 empresas que eran parte del gobierno de México y fueron puestas a venta al sector privado. Vamos a mencionar algunas de las más importantes que resaltan. Telmex pertenecía al gobierno de México. Mexicana de Aviación también pertenecía al Estado. Televisión Azteca, ¿quién se va a imaginar que Televisión Azteca pertenecía también pues al Estado? Siderúrgica, Lázaro Cárdenas, Altos Hornos de México, son algunas de las más importantes que fueron vendidas al sector privado en mayo de 1989 cuando se aprobaron el Plan Nacional de Desarrollo de Carlos Salinas por el PRI y el PAN. Luego, el 27 de junio de 1990, legisladores del PRIAN modificaron el artículo 28 constitucional para privatizar el servicio público de banca y crédito, eliminando el párrafo que decía reserva al Estado y pues la prestación del servicio público de banca y crédito. ¿Ok? Salinas, pongan atención, entregó 18 bancos propiedad de la nación a sus amigos y socios. 18 bancos que eran propiedad de la nación, que hoy son de los hombres más ricos del mundo. Nada más imaginémonos. México es grande, ha sido grande y sería más grande si esto no hubiera pasado, si esto no lo hubiéramos permitido. Pero pues desafortunadamente ya lo hicieron. Vamos a ver ahora, el 6 de enero de 1992 aprobaron reformas al artículo 27 constitucional para permitir la venta de tierras ejidales y comunales y el abandono a los campesinos. Okay. El 6 de mayo de 1992 modificaron la ley minera para concesionar la minería a particulares hasta por 50 años. Derogaron el impuesto a la extracción de minerales y privatizaron minas estatales. Salinas entregó 6.600.000 hectáreas de reservas nacionales a Peñoles, Grupo México y Carso. Hoy las mineras poseen 25.386.611 hectáreas, el 13% del territorio nacional. Imagínense nada más, el 13% del territorio nacional pertenece a estos grupos, Peñoles, Grupo México y Carso, porque México es rico en recursos naturales, en recursos mineros y pues en 1992 permitieron que se modificara la ley minera y concesionaron estas minas que eran parte también de la nación. Luego, el 22 de diciembre de 1992, PRI y PAN reformaron una ley para permitir a empresas privadas generar electricidad. Hoy venden a la CFE casi 50% de la luz que consumimos. Las plantas de la Comisión Federal de Electricidad están paradas o subutilizadas y estas empresas reciben 80,000 millones de pesos del presupuesto. Imagínense nada más. También ahí es una pérdida para todos nosotros porque nosotros somos los que estamos pagando todo esto y haciendo ricos a los más ricos. Luego, el 5 de marzo de 1993, el PRI y el PAN aprobaron la reforma al artículo 3 constitucional para limitar la gratuidad de la educación pública, solo a nivel de primaria y secundaria, y se dejó al mercado como si fuese una mercancía
la educación media superior y universitaria. A partir de entonces, cada año se rechaza a 300,000 jóvenes que aspiran a ingresar a esos ciclos. Y para justificar este absurdo, se implantó la mentira de que los jóvenes no pueden ingresar porque no pasan el examen de admisión, cuando en realidad lo que sucede es que por falta de presupuesto no hay cupo para ellos en los planteles públicos. La matrícula de escuelas privadas creció del 16 al 37%. En pocas palabras, la educación en México se está privatizando y solo podrá estudiar quien tenga los recursos económicos. Y es cierto, ¿cuántos nos quedamos sin estudiar? ¿Por qué? Simplemente no pasaste el examen, cuando la realidad es que pues no hay cupo en las universidades porque no hay escuelas públicas para estudiar alguna licenciatura que den la capacidad para todos aquellos aspirantes. Luego el PRI y PAN aprueban el 22 de noviembre de 1993 el Tratado de Libre Comercio, el TLC-AN. Hoy en día, con este tratado, miles de campesinos han emigrado a los Estados Unidos y muchos que permanecen en nuestro país están desempleados y el 50% del campo está abandonado y desmantelado. El 17 de marzo de 1995, el PRI aprobó el aumento del IVA del 10 al 15%, mientras que el PAN simulaba estar en contra. El 12 de mayo de 1995, PRI y PAN reformaron la ley para vender Ferrocarriles Nacionales de México a empresas nacionales y extranjeras. Zedillo fue contratado como asesor del Consejo de Administración de Union Pacific Corp, a la que entregó parte de la infraestructura ferroviaria del país. Imagínense nada más. El 23 de mayo de 1996 modificaron el sistema de ahorro para el retiro y entregaron las pensiones de millones de trabajadores a financieras privadas que administran turbiamente con comisiones muy altas y nula rentabilidad para los trabajadores. El 12 de diciembre de 1998, PRI y PAN aprobaron el FOBAPROA y convirtieron las deudas de empresarios y banqueros en deuda pública. Imagínense nada más, el FOBAPROA pasó a ser deuda pública y hoy la estamos pagando todos los mexicanos. Y pongan atención, que hoy asciende a 1.300.000 millones de pesos esa deuda pública. En 15 años hemos pagado más de 600.000 millones de pesos tan solo de puros intereses. Nosotros que no conocimos o que no sabíamos ni qué era el FOBAPROA antes, o que no sabemos ni qué fue ni para qué fue, pues lo estamos pagando. Imagínense nada más. Luego, el 8 de diciembre del 2005, modificaron la ley del impuesto sobre la renta para permitir a las grandes corporaciones el diferir el pago de impuesto hasta 100%. Nuevamente, el 6 de julio del 2006 se comete otro fraude electoral, ahora en contra de Andrés Manuel López Obrador. En este caso, el PRI fue quien solapó este fraude electoral. Pongan atención, en el 2006, Luego, el 22 de marzo del 2007, reformaron la ley del ISSSTE y entregaron las pensiones de los trabajadores del Estado a los banqueros. Los trabajadores pagarán más por sus pensiones y al final recibirán menos. El 24 de octubre del 2008, ambos aprobaron la Ley de Petróleos Mexicanos, que permite otorgar contratos inconstitucionales a empresas nacionales y extranjeras para explotar petróleo y entregarles áreas del territorio nacional en exclusiva hasta por 25 años. Ya se licitaron contratos para la explotación de yacimientos en Tabasco. Luego, tras un acuerdo entre Calderón y Peña Nieto, el 20 de octubre del 2009, el PRIAN aprobó la ley de ingresos donde se aumenta el IVA del 15 al 16%. Se incrementó el impuesto sobre la renta de 28 a 30% y se autorizaron aumentos mensuales a las gasolinas, el diésel, el gas y la luz. Pongan atención, esto fue desde el 20 de octubre del 2009, cuando el PRIAN aprobó la ley de ingresos, donde se aumentó el IVA y permitió el incremento mensual a las gasolinas, el diésel, el gas y la luz.
Luego, el 2 de julio del 2012, nuevamente se comete otro fraude electoral y por segunda vez a Andrés Manuel López Obrador, a AMLO, comprando millones de votos y sobre todo derrochando miles de millones de pesos antes de las elecciones. Siendo conservadores, de mínimo compraron 5 millones de votos. 5 millones de votos, imagínense cuánto dineral derrocharon, tiraron para no permitir que llegara Andrés Manuel López Obrador a ser presidente en el 2012. Luego, el Pacto por México es un acuerdo político nacional firmado el 2 de diciembre del 2012 en el Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, Gustavo Madero Muñoz, presidente del Partido Acción Nacional, presidente del PAN, Cristina Díaz Salazar, presidenta interina del Partido Revolucionario Institucional, Jesús Sembrano Grijalva, presidente del Partido de la Revolución Democrática, el Partido Verde Ecologista de México a través de su vocero Arturo Escobar y Vega se sumó como signatario del acuerdo el 28 de enero del 2013. Este pacto no es tal, es una conjura contra México, ya que acordaron aprobar 11 reformas nocivas contra los mexicanos. 11, pongan atención. ¿Cuáles son esas 11 reformas nocivas para los mexicanos? Número 1, la reforma laboral. 2, la reforma educativa. 3, la reforma fiscal y hacendaria. 4, reforma en telecomunicaciones. 5, reforma al sector salud. 6, reforma energética. 7, Ley General de Aguas. El 11 de diciembre del 2013, el PRI, PAN, Partido Verde y el PANAL aprobaron la reforma energética, que no es otra cosa que la entrega de las ganancias de petróleo a empresarios privados. Luego, el 4 de marzo del 2015, el PRI, PAN y Partido Verde Ecologista aprobaron la Ley General de Aguas, que no es otra cosa que la entrega de nuestro recurso líquido a las transnacionales. La mancuerna del PRI, del PAN, aprueba en el Senado que agentes de Estados Unidos porten armas. Luego el TTIP, tratado que se firmó en lo oscurito, quien está a punto de entrar es China. Luego, versa sobre el libre tránsito de las personas. ¿Cuántos mexicanos conoces que quieran ir a vivir a Vietnam? ¿Cuántos? ¿O a China? ¿Y cuántos chinos crees que quieren venir a vivir a México? Trata de proteger a las empresas transnacionales, derechos de autor, etcétera, etcétera. Autoriza que si una empresa es dañada, puede exigir al gobierno que le cobre a los ciudadanos. Todo lo anterior no es más que una muy pequeña semblanza del carácter delincuencial de los partidos políticos neoliberales al servicio de la oligarquía. El amén de los gigantescos atracos al presupuesto nacional por parte de las élites económicas y políticas del país. Sin siquiera recordar la Casa Blanca, la estafa maestra, la liberación del Baester, el avión presidencial más costoso del mundo, la muerte de los 43 estudiantes, el caso de Raúl Salinas, el Gober precioso, el de Javier Duarte, de los 22 exgobernadores priistas en el sexenio de Enrique Peña Nieto, acusados de desvíos de recursos que suman 250.829.185.000 pesos de deuda pública. Corrupción e impunidad de guachicoleros de cuello blanco hasta secretario de Estado. Va siendo hora, pongan mucha atención esto, va siendo hora de poner manos a la obra para desplazarlos del poder y gobernar nosotros, los trabajadores y el pueblo, de una manera diferente y sin arbitrariedades. Las cosas no están para hacer bromas. Lo que se está descubriendo en México es verdaderamente serio y peligroso. Pongan mucha atención, es muy peligrosa esta situación. Aprovechemos estos negros momentos para que la mayor parte de la gente se entere y tome conciencia de lo grave de la situación. Estamos frente a un
problema mucho más grave de lo que creíamos. Nuestro presidente está tocando las fibras más sensibles de la mafia del poder. El cáncer que durante años ha imperado en México, la corrupción, acompañado de la impunidad. México está devastado. Se necesita la unidad de todos los mexicanos para rescatar y recuperar la riqueza de nuestro país. Es la hora de que la raza de bronce, la raza azteca, la raza morena se solidarice con las acciones y todas las medidas que nuestro presidente está emprendiendo. Todo en beneficio del gran pueblo de México. Hagamos un esfuerzo por esta causa, aunque no estén convencidos de enviárselo a muchos. Así es, este mensaje lo pueden compartir. Envíenlo mínimo a una persona para que vean las razones. Y así se multiplicarán esta información para que todos estemos enterados. Exijamos que la oposición respete las instituciones y las leyes para recuperar todo lo saqueado y establecer las bases para evitar otro desastre en nuestro querido México. Que no nos preocupen los gritos de los deshonestos, de la gente sin escrúpulos y de los delincuentes guachicoleros, asesinos de estudiantes, cómplices de gobernadores, exmandatarios corruptos, prianistas. No más el silencio de los buenos. Hay que denunciar públicamente a los diputados y senadores que no quieren aprobar las leyes para evitar más abusos y castigar a los delincuentes políticos. Quitar el fuero, basta de salarios abusivos, abrir los expedientes escondidos, extinción de dominio de riquezas, malavidas, etcétera, etcétera. Que no nos confundan los desavergonzados prianistas que ahora gritan desesperados exigiendo componer en un mes la ruina que dejaron como país. Construyamos juntos una nación más justa y democrática. No más impunidad ni corrupción. Así es, pues esta es una cadena que está circulando en las redes sociales. De mis contactos, varios la tienen, varios la han compartido. Y es importante la información que dan, es muy muy importante la información que dan, ya que este próximo 1 de agosto del 2021 será la consulta popular en todo México. El INE va a ser el árbitro en esta consulta popular. El INE es quien va a llevar a cabo esta consulta. Y así es que también hay que estar al pendiente, todos aquellos servidores, todos aquellos servidores en las casillas, estar cuidando toda esta consulta, porque pues está en juego pues muchos intereses de México, especialmente el interés que le está poniendo el presidente a México. Tal vez muchas cosas se puedan rescatar, o tal vez no, pero mínimo que paguen los corruptos, ¿no? Que paguen porque nos han hecho mucho daño. El país es grande y pues estamos viendo que Andrés Manuel López Obrador está haciendo que esto se lleve a cabo. Está dando la oportunidad a la gente, que la gente gobierne. Esto es que nosotros tenemos la posibilidad de gobernar en estos momentos al asistir a esta consulta y decir sí al juicio a expresidentes. Tenemos una gran no vamos a decir responsabilidad, es una gran oportunidad de que hagamos historia en México. Esto va a ser parte de la historia de México, porque cada presidente ha hecho lo suyo y no lo han hecho bien por México. Si lo hubieran hecho bien, México sería una potencia mundial más grande
que a algunas potencias que hay ahorita en esta actualidad. México tiene las riquezas, tiene recursos energéticos, petróleo, minas, tiene gente inteligente, gente trabajadora, gente honrada, y todo esto lo han ido pues tratando de ocultar por medio de sus leyes, por medio de los saqueos. Y pues aquí está Ernesto Zedillo, culpable por la masacre de Actel, castígalo. Aquí están todos los, estamos también en Twitter siguiendo el hashtag consulta popular. Hay mucha información, mucha información. Son muchos votos los que se necesitan 40 millones de votos para que se enjuicien a los expresidentes. Y vamos a ver también qué pasa, que vamos a estar informando qué pasará este domingo y qué sucederá la próxima semana, qué resultados habrá. Y también te invito a que dejes en los comentarios si tú vas a asistir a la consulta popular, si en realidad te interesa el bienestar de tu país, te interesa lo que han hecho estos expresidentes, pues también puedes dejarlo en los comentarios. Compartan qué opinan. ¿Tú irías a la consulta popular? ¿Dirías sí a enjuiciar a los expresidentes? Sí, ¿y por qué? Coméntenlo para que esto se difunda y para que todos nos demos la oportunidad de expresarnos. Y yo en realidad sí lo haría, sí voy a asistir y voy a decir sí a enjuiciar a los expresidentes. De alguna manera nos han afectado. De alguna manera. Mínimo, de alguna manera a todos nos han afectado, pero no creo que de varias formas, ¿no? Entonces, consulten su casilla donde van donde pueden asistir a la consulta popular. Y pues después de esto ya estaremos viendo qué sucede. Así es, amigos, si les gustó esta información, los invito a que se suscriban, a que le den like, a que compartan y ánimo. Digan sí a la consulta popular, sí a enjuiciar a los expresidentes, este próximo 1 de agosto. Tenemos la oportunidad nosotros de decidir y aprovechémosla. Ok, amigos, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Soy su amigo Nene Casper. Muchas gracias.